tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión académica de Sepsis México. Antes de presentar a nuestro próximo invitado, me gustaría recordarles que tenemos una sesión cada 2 semanas, las cuales pueden seguir dentro de nuestra página web www.códigosepsis.org. También nos pueden seguir en Facebook Live y en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse, a darle like y también pueden activar la campanita para que les notifique cuando subimos nuevo contenido. Recuerden que todas nuestras sesiones cuentan con el aval académico del Consejo Mexicano de Medicina de Urgencia y el Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Al término de cada sesión, podrán solicitar su constancia con valor curricular en nuestro sitio web, solamente cubriendo algunos gastos administrativos. Les llegará a su correo electrónico en un lapso de 3 a 5 días la constancia. Ahora tenemos el gusto de presentar a nuestro invitado. Él es el doctor Israel León Pedrosa. Él es médico especialista en medicina interna, con maestría en ciencias y en inmunología. Coordinador de investigación del Servicio de Urgencias dentro del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Es profesor titular de la Universidad Anáhuac, México, y profesor de asignatura de internado de pregrado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él nos presenta la sesión Inmunomoduladores en Sepsis. Disfrútenla. Adelante. Pues vamos a hablar sobre inmunomodulación en sepsis. Agradezco mucho la oportunidad de participar en esta sesión y creo que pues toda la información va a ser en realidad pues todo el conocimiento que tenemos sobre sepsis, sobre los aspectos inmunológicos, que todavía nos falta aterrizarlo en terapias propiamente dichas que nos sean de utilidad al establecer el tratamiento para nuestros pacientes, pero pues que finalmente es hacia donde se está moviendo la ciencia. Entonces, bueno, para empezar me gustaría presentarles un poco como la agenda. Lo que quisiera hoy hablar sería pues el marco teórico, un poco de las hipótesis que tenemos en este sentido, ¿no? Los objetivos del tratamiento y de las generalidades de los aspectos que tendríamos en esta situación. Entonces, pues vamos a hablar sobre la importancia médica y social de la sepsis, la inmunología de la sepsis, el efecto clínico que tiene también algunas otras enfermedades sobre la sepsis y qué antecedentes de investigación ya se han hecho para poder dar una terapia de inmunomodulación. Entonces, valdrá la pena decir en primer lugar que la sepsis es una actividad pleiotrópica, ¿no? Se activa todo el sistema inmunitario por todos lados. ¿Por qué? Pues obviamente pues porque tenemos una respuesta de bacterias. Aquí les pongo un poco en la diapositiva los patrones moleculares asociados a patógenos y los asociados a daño, y ambos empiezan a activar una serie de receptores. Entonces, obviamente estamos hablando de que pues, puede haber una situación de activación por flagelinas, por lipopolisacárido, por beta-glicanos, y entonces todo esto va a activar a distintas células que puedan tener cualquiera de estos receptores. Estamos hablando de los clásicos TLR, los Toll-like receptors, pero también estaríamos hablando de las posibilidades de otros receptores como los receptores de carbohidratos, los receptores de lectinas, y todos estos generan distintos tipos de respuesta inflamatoria. Entonces, el primer concepto que podríamos tener es que se activa todo por todos lados. Es una activación pleiotrópica. Y además, no solamente se está activando por la presencia de los patógenos. Los microorganismos que puedan ser patógenos, sean virus, hongos, bacterias, parásitos, que son causantes de la sepsis, pues van a tener patrones moleculares asociados a patógenos que son, digamos, percibidos o activan el sistema inmunitario a través de receptores de reconocimiento de patrón. Pero por otro lado, también el propio daño tisular. Recordemos que en todos los procesos en los cuales se lleva sepsis hay un daño tisular. Infecciones de vías urinarias, pues empieza a haber daño urotelial. Infecciones pulmonares, pues hay daño y lesiones a nivel pulmonar. En infecciones de otro tipo, pues también, por ejemplo, intraabdominales, del sistema nervioso central, pues hay lesiones que van a generar que las células muertas liberen lo que llamamos TAMPs, que son los patrones moleculares asociados a daño, que también son reconocidos por otros PRR. Y finalmente, todo el cambio que nuestros pacientes llegan a tener en sepsis, que pueden dar alteraciones en la homeostasis de líquidos y electrolitos, alteraciones en la homeostasis de la función renal, retención de azoados,
todos estos cambios en el pH, ¿no? Por acidosis metabólica, acidosis respiratoria, etcétera. Todos estos cambios van a generar una homeostasis alterada que también van a dar daño a través de los patrones moleculares asociados a disturbios en la homeostasis. Y pues bueno, pues finalmente también otra de las cosas importantes que van a participar en este fenómeno es la cascada de la coagulación, como una cascada de proteínas que se van activando unas a otras y que culminan en un fenómeno biológico, que en este caso es la coagulación, o el complemento, que también culminan en un fenómeno biológico, que es la formación del complejo de ataque a la membrana, que destruye células, sean propias o extrañas. Estas cascadas forman parte muy importante de la respuesta inmunitaria en sepsis y por lo tanto pueden formar parte de los mecanismos que nosotros podamos introducir para generar una inmunomodulación. Una de las cuestiones interesantes es, por ejemplo, que ya para la cascada de la coagulación ya hemos intentado algunos procesos, ¿no? Por ejemplo, recuerden que la proteína C, que es una proteína que está involucrada directamente en los fenómenos antitrombóticos, es una proteína, no estamos hablando de la proteína C reactiva que produce el hígado en respuesta a la interleucina 6, ¿no? Es una pentraxina. Aquí estamos hablando de una proteína reguladora de la coagulación y esta proteína C, cuando se activa, el nombre es engañoso porque aquí se llama proteína C activada y no proteína C reactiva, pero que cuando se activa es capaz de inhibir a los factores, principalmente al factor 8A, al factor 5A, y por lo tanto inhibir la conversión de protrombina en trombina con la consecuente formación de fibrina intravascular que lleva a la coagulación intravascular diseminada. Este caso, el trotrecogin alfa, que es la forma recombinante de la proteína C activada, ya se ha intentado también, ustedes lo saben, como un mecanismo regulador de la coagulación en sepsis. Pero pues tenemos muchos otros mecanismos que de manera paralela están generando un proceso de daño. Específicamente el sistema inmunitario se va a alterar de múltiples formas en el paciente con sepsis. Por ejemplo, vamos a tener alteraciones que tienen que ver en la vía de los neutrófilos y aunque haya una gran cantidad de neutrófilos, es decir, muchos pacientes con sepsis van a generar una respuesta de leucocitosis con neutrofilia. Sabemos que algunos otros harán la respuesta contraria, de leucopenia, pero los que hacen neutrofilia, pues esos neutrófilos no necesariamente son funcionales. Son neutrófilos que tienen menor capacidad quimiotáctica, menor capacidad de mieloperoxidasa y por lo tanto tienen una disfunción en la fagocitosis y menor producción de lactoferrina. Y entonces estos neutrófilos van a ser neutrófilos abundantes, pero insuficientes desde el punto de vista funcional, ¿no? Son muchos, pero no son muy adecuados. En el caso de la médula ósea, pues también se empiezan a liberar estas formas inmaduras de los neutrófilos en un esfuerzo infructuoso de controlar la infección y esto lo vemos clínicamente como bandas. Pero también vamos a ver que empiezan a salir a la circulación células supresoras derivadas mieloides. Estas células derivadas mieloides son de la misma línea de los monocitos macrófagos o de los granulocitos, pero en vez de tener una función de defensa, tiene una función de supresión. Y entonces estas células derivadas van a generar una inhibición también de la proliferación de las células T y por lo tanto no se puede montar una respuesta celular adaptativa de los linfocitos T. Estamos en una disfunción, digamos en una alteración funcional de los linfocitos T, ¿no? Y esto aunado a que en la sepsis suele haber linfopenia, pues lleva a una mala respuesta adaptativa. En el caso de lo que está pasando a nivel de los monocitos, pues también van a ser monocitos que no tienen una respuesta adecuada. Son monocitos que van a aumentar en su expresión de PDL1, por ejemplo, y por lo tanto van a inhibir los linfocitos y también producen citocinas antiinflamatorias como la interleucina 10 y disminuyen su capacidad, digamos, funcional. Entonces no producen tantos interleucinas proinflamatorias, tampoco hacen adecuada quimiotaxis, no llegan al sitio de infección, se la pasan ahí circulando y tampoco llevan a cabo el proceso de maduración para convertirse en células presentadoras de antígeno profesionales. Por lo tanto, tampoco hay una buena respuesta inmunológica ahí. Y en los órganos, las células dendríticas que viven en los tejidos también se convierten en células que tienen un fenotipo, en vez de proinflamatorio, un fenotipo anérgico.
un fenotipo que no permite generar una respuesta inmune. Todo esto va a llevar a dos fenómenos que en realidad son simultáneos, que son el fenómeno de la inmunosupresión y el fenómeno de la proinflamación. No son dos fenómenos subsecuentes, como antes creíamos. Primero hay respuesta inflamatoria sistémica y luego hay respuesta compensatoria, ¿no? En realidad son simultáneos y ambas cosas están generando daño y podemos llegar en algunos casos a que la hiperinflamación y la antiinflamación simultáneas, la inmunosupresión, se regulen y entonces estos son nuestros pacientes que sobreviven, que tienen un buen pronóstico. Pero hay otros pacientes que tienen un mal pronóstico por mantener una proinflamación o mantener una inmunosupresión o ambas. Los pacientes que se van a mantener proinflamatorios, pues van a tener inclusive en el largo plazo riesgo de infarto agudo de miocardio, riesgo de procesos inflamatorios, ¿no? Mientras que los que persisten antiinflamatorios van a tener alteración a largo plazo en la regulación inmunitaria y van a ser pacientes que pueden desarrollar nuevas infecciones, infecciones nosocomiales, reactivación de procesos víricos o micobacterianos subclínicos, o bien también se ha demostrado la presencia de mayor incidencia de cáncer, probablemente porque esta inmunosupresión no permite regular a las células transformadas. De tal suerte que, pues, hay muchos fenómenos que llevan a esta inmunosupresión. Entonces uno se preguntaría, ¿qué es inmunomodular en sepsis? ¿Es bajar la inflamación o es revertir la inmunosupresión? Y creo que ambas cosas son fundamentales, porque nuestros pacientes se van a morir de distintas afectaciones en distintos momentos. Vean, finalmente, el fenómeno que lleva a la apoptosis de las células linfocíticas, ¿por qué tenemos linfopenia en sepsis? Algo que vemos muy a menudo y que inclusive está como una escala predictora de mortalidad en muchos estudios. Pues bueno, no solamente es porque la médula ósea privilegie la formación de neutrófilos, eso sucede, pero además los linfocitos que ya estaban circulando, que ya pasaron su proceso de maduración en el timo, que ya salieron a los ganglios, se mueren por el proceso, por la carga importante de inflamación, de citocinas proinflamatorias que suceden en respuesta a los patógenos. Pero vean también, una de las cuestiones importantes es que nuestros pacientes se mueren en estadios distintos. Entonces, los primeros que se mueren van a tener una mortalidad temprana en las primeras horas y es principalmente por una falla orgánica debido a la hiperinflamación. El complemento destruye los alvéolos pulmonares y por lo tanto hay CIRA. El complemento destruye por inflamación el riñón y entonces nos da una lesión renal aguda. Empieza a haber cambios en los mecanismos hidrostáticos del riñón también, ¿no? Entonces, esta falla orgánica aguda que puede matar al paciente pronto por una coagulación intravascular y todo, está muy relacionada con la inflamación. La mortalidad retardada, digámoslo así, en algunos días a semanas o a las primeras semanas, está dada por reactivaciones virales y nosocomiales que está asociada a la inmunosupresión. Por eso es que antes creíamos que primero se daba el CIRS y luego el CARS, ¿no? El Compensatory Anti-Inflammatory Response Syndrome. En realidad no, en realidad son simultáneos, pero las manifestaciones clínicas sí pueden ser a largo plazo de la inmunosupresión. Y las alteraciones inmunológicas que duran largo tiempo, como la inflamación de bajo grado o la disminución en la vigilancia inmunológica, pues nos va a dar la mortalidad tardía, ¿no? Entonces, si nuestro paciente sobrevive en nuestras primeras horas en urgencias, en realidad no tendríamos que estar cantando victoria, ¿no? Todavía tenemos un alto riesgo de que ese paciente tenga alteraciones inmunológicas persistentes. Entonces, nuestra meta sería encontrar los blancos moleculares que podemos usar para regular mejor la inflamación y la supresión de nuestros pacientes. Y claro, hay muchos genes, hay muchas alteraciones en esta búsqueda de dónde está el problema. Por ejemplo, se ha visto que algunos genes que regulan el metabolismo de la inmunidad adaptativa, como TAP2, que regula parte de la regulación de la presentación antigénica, pues están alterados. Y entonces vean, los distintos endotipos se asocian a la posibilidad de supervivencia. Entonces hay algunos endotipos, ¿no? Como este endotipo que en este estudio le llamaron MARS1, que en realidad es un fenotipo francamente antiinflamatorio, o sea, disminuye, como pueden ver aquí en azul, es lo que disminuye la expresión de la presentación antigénica, disminuye la presentación de interleucina 4,
Disminuye la señalización de los linfocitos T y de los linfocitos B. O sea, básicamente el fenotipo MARS1, que en este estudio sí se le llamó, es un fenotipo antiinflamatorio. Y vean cómo este es el fenotipo que tiene más mortalidad. Entonces, pareciera que en el mediano a largo plazo, por eso les digo, mira, aquí estamos hablando de las primeras horas, pero aquí ya cuando hablamos de días, 5, 10, 15, 20, 28 días, la principal mortalidad está dado por un mecanismo antiinflamatorio. Entonces, pareciera que no todo el chiste es antiinflamar. Inmunomodular no es bajar la inflamación, es aumentarla, ¿no? Es regularla, que no se vaya a una hiperinflamación, pero que tampoco se vaya a esta inmunosupresión. Vean ustedes cómo en sepsis esta inmunosupresión involucra muchas células, macrófagos, linfocitos, la expresión de PD-1 incrementada en los linfocitos T, la expresión de PDL1, que es el ligando de muerte celular en el endotelio. Y entonces, si ustedes se fijan también, la interleucina 10 es clásicamente antiinflamatoria. Si ustedes agarran, ¿no?, como hicieron en este estudio, y sacan a los linfocitos y les ponen interleucina 10, van a encontrar un fenotipo similar al que sucede en la sepsis. Por eso es tan importante que la interleucina 10 pueda ser un blanco importante de regulación. Pero también, por ejemplo, estos péptidos que están involucrados en la presentación de antígenos. Cuando una célula está infectada, su manera de levantar la mano y decir, requiero ayuda de un linfocito, es a través de la presentación de antígenos. Y entonces, la mala presentación antigénica también lleva a una mala respuesta a la infección y a la sepsis. Pero también estas vías que hablábamos de PD1 y de PDL1. Cuando nosotros tenemos un incremento en las proteínas inmunosupresoras PD1 y PDL1, lo que va a pasar allí es que no vamos a tener una buena respuesta inmunológica de defensa. No vamos a activar vías fundamentales como TNF e interleucina 6, pero además también el problema fundamental va a ser que con estas vías se va a aumentar la expresión de interleucina 10. Por eso al bloquear la vía aumenta la expresión de interleucina 10. Entonces PDL1 va a producir interleucina 10 que forma parte de, o va a ayudar a que se produzca interleucina 10, que forma parte de los mecanismos de inmunosupresión. Y entonces, pues, ¿qué podemos hacer aquí? Pues obviamente los monocitos que no expresan el HLA van a ser linfocitos o monocitos inútiles. Va a haber muchos monocitos en sangre, pero pues, no presentan antígeno. Y la expresión de PD1 en pacientes con sepsis se incrementa. También son linfocitos. Vean aquí, por ejemplo, en cada una de estas gráficas, vemos que las personas que tienen sepsis, pues van a tener un aumento en la expresión de PD1 y de PDL1, pero también de PDL2. Entonces, esta vía finalmente lo que va a llevar es a que estos linfocitos no sean funcionales. Esto es interesante porque medicamentos anti-PD1 y anti-PDL1 ya tenemos muchos. Se están utilizando hoy en día en terapia para cáncer. El nivolumab, el pembrolizumab, todos estos medicamentos que ya tienen un efecto para activar al sistema inmunitario para que luche contra cáncer. Lo podremos utilizar nosotros también en sepsis para que el paciente aprenda a luchar contra la infección de una manera más efectiva, para que su sistema inmunitario luche contra la infección de una manera más efectiva. Pues bueno, no lo sabemos, eso todavía no está estudiado, pero justamente es lo que quiero poner aquí sobre la mesa. Vean ustedes cómo PD1 a los linfocitos les hace todas estas acciones negativas. Les disminuye su capacidad proliferativa, disminuye su capacidad de señalización de linfocitos T. Entonces, PD1 es una molécula que está pensada, digámoslo así, para apagar al sistema inmunitario. Pero cuando está mal regulada, este apagamiento puede llevar a cáncer o puede llevar a esta inmunosupresión que ya dijimos termina matando a nuestros pacientes en el largo plazo. A lo mejor no en urgencias, pero sí en el largo plazo. Y por eso es tan importante que estos linfocitos, cuando expresan más PD1, se comportan como infecciones crónicas. Son linfocitos que aunque estén ahí vivos, no hacen nada. Claro, se pueden morir también, pero aunque estén ahí vivos, ¿no? Pues están ahí como cuando los residentes que no queremos, ¿no? Los residentes que nada más se van ahí a parar frente al paciente y no hacen nada, nada más están ahí mirando, pues así, ¿no? Estos linfocitos se vuelven anérgicos, se vuelven inútiles.
Y cuando nosotros les ponemos PD1, ¿no? A las células, pues estas células no van a proliferar, no van a producir citocinas. Y entonces vean cómo con el solo hecho de ponerles un anticuerpo anti-PD1, esta proliferación ya no se logra, ¿no? Y entonces estos linfocitos van a ser linfocitos que de manera normal van a expresar PD1, pero cuando en la sepsis esta expresión se dispara y se va hacia la inmunosupresión. Bueno, hay un dominio dentro de PD1, esto no me voy a meter a mucho detalle, pero hay un dominio intracelular que es el responsable de eso. Este dominio también podría ser un blanco terapéutico. Ya hay terapias que bloquean dominios intracelulares o la señalización. Por ejemplo, las terapias JAK, que se utilizan mucho en reumatología, que lo que van a hacer es disminuir la activación de estos linfocitos. Bueno, también se podrían diseñar terapias específicas contra este dominio para que el PD1 no transduzca una señal antiinflamatoria. Pero también el PD1 tiene otras funciones. Vean en esta diapositiva lo que les estoy platicando básicamente tiene que ver con las funciones que PD1 tiene sobre el ciclo celular. Es decir, sobre el cambio de una célula de una fase de G1 a una fase S. Entonces, pues finalmente no van a, por eso los linfocitos de nuestros pacientes no proliferan. Aunque estén infectados, ¿no? Estén haciendo un reto, no proliferan y tenemos una respuesta más bien de linfopenia. Y entonces, toda esta respuesta inflamatoria, vean en este caso cómo toda la producción de las vías de señalización que culminan con la producción de PD1 van a hacer que se exprese PD1 en las células y esto es lo que va a matar a las células. De manera general, ¿no? El PD1 sí se expresa de manera normal en las personas, en los seres humanos, pero en los infectados se va mucho más. Y entonces les quiero presentar algunos estudios que nos han mostrado esto. El PDL1 en monocitos predice mortalidad. Vean ustedes aquí cómo en esta curva ROC vemos claramente que las personas que tienen mayor expresión de PDL1 en monocitos, que es lo que tenemos aquí diferenciado entre los sobrevivientes y los no sobrevivientes, son los que tienen mayor mortalidad. Por lo tanto, si nosotros establecemos un punto de corte, ¿no? Aquí más o menos alrededor del 30 y tantos, 40%, este punto de corte nos logra diferenciar con buena sensibilidad, pero no tan buena especificidad a los pacientes, a las personas que van a morir, ¿no? Entonces, esta expresión de monocitos es un buen biomarcador, pero además también es un marcador que nos permite identificar qué paciente puede tener un mal pronóstico. Ahora, la obesidad, también les quiero platicar que está relacionada con esto. En este estudio, básicamente lo que hicimos fue estudiar en estos pacientes cómo afectaba la obesidad la expresión de PD1 en distintas poblaciones celulares. Y pues pueden ver que las personas con obesidad tienen más PD1 y por lo tanto tienen una peor respuesta de regulación en sepsis. Tienen más antiinflamación, pero tienen una peor respuesta crónica. ¿Qué significaría esto en términos prácticos? Que puede ser que la persona con obesidad no haga tan grave la fase proinflamatoria. Por eso pareciera que sobrevive más en los primeros días. Sin embargo, a manera crónica va a tener una peor recuperación inmunológica y ese fenómeno de sepsis, ese reto de sepsis, lo va a llevar finalmente a complicaciones que pueden ir hasta la muerte. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, el objetivo de la plática, ya nos llevamos casi la mitad diciendo qué es lo que pasa inmunológicamente en la sepsis. Pero la segunda parte que quiero comentar es, bueno, ¿qué podemos hacer? Lo primero que podríamos hacer, pues sería utilizar las herramientas que ya tenemos para generar una respuesta inmunológica protectora en los pacientes con sepsis. Sin embargo, aquí es donde todavía tenemos varias áreas de oportunidad y yo diría, pues nos invito a que hagamos investigación, ¿no? Como grupo, como equipo, como especialistas mexicanos, que hagamos investigación para ver qué les podemos ofrecer mejor a nuestros pacientes. Una de las cosas que se ha intentado es la inmunoglobulina humana intravenosa. La inmunoglobulina es un hemodiderivado, es decir, proviene de donadores. Entonces, cuando se hacen los donadores, lo que se hace es sacarles, cuando le sacamos la sangre,
se separan los concentrados eritrocitarios, se separan las plaquetas, etcétera, y del plasma, de las proteínas del plasma, se hace una electroforesis para quedarnos solamente con la gamma globulina, con el pico gamma. Y entonces, ahí están los anticuerpos. Básicamente, una de las opciones es ponerle a un paciente con sepsis anticuerpo de otras personas, ¿no? Que es lo que hacemos con la inmunoglobulina intravenosa. Se ha propuesto desde hace muchos años, desde hace más de 40 años, se ha propuesto ya como una terapia adyuvante y, sin embargo, pocos ensayos clínicos se han hecho y han sido de baja calidad. Les presento aquí este metaanálisis que fue publicado en el Critical Care hace algunos años, en donde el global de los estudios parece tener un cierto efecto, ¿no? Vean, el odds ratio de protección contra mortalidad de administrar inmunoglobulina, en la mayor parte de los estudios que están hechos, parecen mostrar algún efecto benéfico, ¿no? Disminuye más o menos a la mitad el riesgo de morir. Sin embargo, pues como pueden ver, todos estos estudios son estudios pequeños, son estudios de calidad más o menos deficiente y por lo tanto todavía no podemos aplicarlos a la práctica clínica, aunque pareciera que sí hay un efecto protector. Sin embargo, la inmunoglobulina también tiene efectos adversos, ¿no? O sea, cuando administramos este hemoderivado podemos causar, pues, TRALI, ¿no? Lesión pulmonar relacionada con la transfusión, porque ya dijimos, es un hemoderivado. Entonces, podemos tener deterioro de la función renal, podemos tener casos mucho más frecuentes como una respuesta inflamatoria, porque estamos administrando finalmente inmunoglobulina, eritema, cefalea, malestar general, un flu-like, ¿no? Puede dar inclusive alergias, urticaria, eczema, pero puede llegar también a casos muy graves. Por lo tanto, pues no está claramente establecido que esto sea benéfico en el caso de la sepsis. La evidencia, pues, es de baja calidad. La única indicación clara sería en pacientes que tienen inmunodeficiencias de anticuerpos. Ahí sí, estos pacientes está bien demostrado que podemos darles inmunoglobulina. ¿Por qué? Pues porque estos pacientes que se mueren más, pues son los que tienen menos inmunoglobulina. Entonces, si tenemos menos inmunoglobulinas, estos pacientes se van a morir más. Pero ahora, ¿qué más podemos hacer aparte de inmunoglobulinas? ¿No? O sea, ya dijimos que pues la evidencia no es tan buena, los efectos adversos son muchos, probablemente solamente los que tengan una deficiencia muy clara de anticuerpos sean los que se beneficien más de la inmunoglobulina. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Bueno, pues vean, hay varias vías que podemos incidir, ¿no? Podemos poner anticuerpos anti-PD1 o PDL1. Podemos dar medicamentos que puedan inmunoestimular, como el interferón gamma, ¿no? Que ya lo tenemos como terapia, o análogos del factor estimulante de colonias de granulocito monocito, como el filgrastim, podría ser, porque esto va a activar aquí a macrófagos. También podríamos pensar en anticuerpos que bloqueen la vía de PD1 o de PDL1. Podemos pensar en interleucina 7 para activar la respuesta de los linfocitos, ¿no? Hay varias vías que se han pensado. ¿Cómo podemos lograr esto? Pues propiamente con anticuerpos muy específicos que activen lo que queremos activar o que inhiban lo que queremos inhibir. Estos anticuerpos son anticuerpos producidos en laboratorio, son los medicamentos que llamamos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos fueron estudiados o fueron originalmente descritos en la técnica por Kohler y Milstein, que fueron unos investigadores que lo que se les ocurrió hacer fue mezclar células de mieloma con linfocitos específicos y que estos linfocitos entonces ahora se conviertan en células de mieloma productoras de anticuerpo, de nuestro anticuerpo de interés. Una de las primeras cosas que se probó fue, pues bueno, vamos a generar anticuerpos contra la endotoxina, el lipopolisacárido, las bacterias gram negativas, para ayudarle al paciente a que luche contra la infección. Bueno, esto es un estudio muy viejito que se encontró que estos pacientes, cuando se les daban los anticuerpos antilipopolisacárido, que es la endotoxina, pues tenían una mejor supervivencia que los otros. Pero esto solamente se estudió en modelos animales, ¿no? Y entonces, pues ya, finalmente esto daba muchos efectos adversos y pues no, ya no se replicó en estudios clínicos. Después dijimos, bueno, si hay un exceso de inflamación, ¿por qué no bajamos la inflamación con anticuerpos anti-TNF? Pues entonces se hicieron estos estudios. El estudio del Noracept 1, el Intercept y el Noracept 2.
en donde se daban anticuerpos monoclonales contra el TNF-alfa tratando de regular la inflamación. Sin embargo, pues como pueden ver en este estudio, pues básicamente la supervivencia no fue distinta, ¿no? O sea, la supervivencia les fue bastante igual a los que recibieron placebo que a los que recibieron un anticuerpo monoclonal anti-TNF. Después se hizo este metaanálisis, ¿no? Un metaanálisis en donde se metían a todos los estudios, incluyendo los que acabamos de mencionar, junto con otros de menor calidad o de menor tamaño de muestra, y finalmente se encontró que parecía existir una pequeñitita tendencia a que la terapia con anti-TNF fuera efectiva. Vean, la P alcanza significancia estadística es de 0.01 y el intervalo de confianza no incluye al 1, va de 0.88 a 0.98. Entonces pareciera que quizá sería una línea que pudiéramos seguir explorando. Ahora, cuando se trató de dar no un anticuerpo monoclonal contra TNF, sino la fracción AB contra el TNF de manera policlonal, logró mejor penetración en todos los tejidos y con esto, como pueden ver, sí disminuyó la mortalidad a 2 dosis distintas, ¿no? Sin embargo, pues aquí también no nos quedamos en esa parte y pues no se han hecho más estudios clínicos para ver si este tipo de terapias pudieran ser útiles como inmunomodulación en sepsis. Pero otra alternativa es ayudar, ¿no? al sistema inmunitario a matar a las bacterias para que no haya tanta respuesta inflamatoria. Bueno, se ha intentado también con péptidos antimicrobianos, como la timosina o la talactoferrina. La talactoferrina es la forma recombinante de la lactoferrina. La lactoferrina lo que hace es neutralizar de manera directa a las bacterias. Y entonces ustedes pueden ver que las personas que recibieron la talactoferrina tienen una menor mortalidad independientemente de su Apache, ¿no? Claro, las personas que tienen el Apache más bajo, de 0 a 19, pues tienen menor mortalidad con o sin la talactoferrina. Pero las personas que tienen el Apache arriba de 30, ahí sí, la mortalidad disminuye mucho cuando se les administra la talactoferrina de 56.5% a 26.6%. O sea, ayudar al sistema inmunitario puede ser útil. Y el otro péptido antimicrobiano del que hablábamos también es la timosina alfa. La timosina alfa también parece que hemos tenido utilidad en disminuir la mortalidad. Sin embargo, no hay ensayos clínicos. Hay uno que está registrado en Clinical Trials, pero todavía no tenemos los resultados. En el caso de bloquear a otras citocinas proinflamatorias, también se ha intentado. Por ejemplo, bloquear la vía de interleucina 1 al administrar un antagonista del receptor, o sea, un falso receptor. Entonces, lo que hacemos al administrar el falso receptor es secuestrar a la interleucina 1 y por lo tanto que la interleucina 1 no haga sus mecanismos inflamatorios. Bueno, ¿qué ha pasado con esto? Básicamente, vean, cuando hemos administrado el receptor de interleucina 1, no parece ser útil en las personas que tienen baja concentración plasmática de interleucina 1. En este estudio que se publicó en el 2018 tenemos dos grupos, los que tenían baja concentración plasmática de interleucina 1 y los que tenían alta concentración plasmática de interleucina 1. El punto de corte se estableció en 2000 picogramos, entonces 2071 picogramos por mililitro. Los que tenían por debajo de esto, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad al administrarles este tratamiento. Pero los que tuvieron la interleucina 1 alta, sí mejoraron, sí tuvieron una disminución en la mortalidad, tuvieron una reducción de más del 25% en el riesgo de muerte. ¿Qué significa esto? Pues probablemente aquí lo que estamos viendo en realidad son dos fenotipos distintos de activación en sepsis. El paciente proinflamatorio, que ese sí se beneficia de que se les dé un antagonista de interleucina 1, y el paciente no proinflamatorio o quizá más antiinflamatorio, en el cual pues no se beneficia. E inclusive pudiera ser que hasta le aumente un poquito la mortalidad, como vemos en esta gráfica. Vean, aquí en la línea continua azul, en esta que estoy señalando, son los pacientes que tenían un fenotipo bajo de interleucina 1
y por lo tanto tenían un fenotipo más antiinflamatorio, y si les damos el antagonista, estos se mueren más que el placebo. Pero los que tienen interleucina 1 alta, estos se mueren más que los que la tienen baja. Pero si les damos el receptor, ahora sí se protegen un poquito de la muerte. De todos modos, no llegan a alcanzar la mortalidad de los que la tenían baja, ¿no? O sea, los que tenían un fenómeno más proinflamatorio se mueren más, de todos modos. Pero cuando a estos pacientes que se murieron el 40% a los 28 días, que tenían el interleucina 1 alta, pues estos pacientes, si se les da el receptor, se les da el antagonista, logran disminuir un poquito su mortalidad. Pero es poquito todavía, ¿no? Ahora, también se ha pensado, ¿por qué no toda esta cascada de citocinas inflamatorias, sacamos las citocinas, ¿no? Quitamos toda la cascada, toda esta tormenta, la quitamos del sistema. Bueno, eso se puede hacer y eso se hace con plasmaféresis. La plasmaféresis lo que hace es sacar todas las proteínas del plasma y por lo tanto ayudar a regular al sistema inmunitario. Esto lo hacemos en muchas enfermedades autoinmunes, ustedes lo saben bien, por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré, quitamos los anticuerpos que están generando la polineuropatía. Bueno, también se ha intentado sacar todas este plasma y con él todo este fenómeno antiinflamatorio a través de plasmaféresis. Y como pueden ver, en realidad, todo en este metanálisis, que incluyó varios estudios, ¿no? Cerca de 3 o 4 estudios, que son poquitos de todos modos, que han hecho este ejercicio de sacar a los pacientes con plasmaféresis, pues vemos que no alcanza, aunque hay una tendencia a que tenga algún cierto grado de efectividad, no alcanza significancia estadística. Entonces, bueno, plasmaféresis también fracasó en su intento de disminuir la mortalidad. Y vean también, otra de las cosas que se ha hecho es hacer una especie de hemodiálisis, pero con solamente hemoabsorción. Entonces, lo que se hace aquí es sacar solo la interleucina 6, no todas las citocinas, solo la interleucina 6. Pues bueno, como pueden ver, el sacar la interleucina 6 sí disminuye la concentración de interleucina 6, sí disminuye un poquito la activación de los linfocitos CD4, pero pues en realidad no logra disminuir la gravedad, ¿no? Los pacientes siguen igual de graves. Desafortunadamente, interleucina 6 no es el único elemento. Ahora, lo que se ha intentado es al revés. Ya no tratemos de bajar la inflamación, ahora tratemos de aumentarla. Tratemos de generar mecanismos que generen una mejor respuesta inmunitaria. Bueno, pues esto se ha intentado, por ejemplo, con el receptor de interleucina 7, ¿no? Perdón, con la interleucina 7 recombinante. Entonces, ¿qué es lo que hace la interleucina 7? Pues activa los linfocitos. Y si habíamos dicho que teníamos linfocitos flojos, linfocitos anérgicos, linfocitos cansados, exhaustos, pues a lo mejor al ponerle interleucina 7 podrían mejorar. Bueno, hay estudios muy chiquititos, por ejemplo, este es un estudio básicamente con poquitos pacientes, en el cual sí, la administración de interleucina 7 sí aumenta el recuento total de los linfocitos. También aumenta los CD4, aumenta los CD8, pero bueno, pues no se ha visto que tenga algún beneficio en el proceso de mortalidad, ¿no? O sea, mejora, pero todavía son estudios muy chiquitos, todavía se pueden hacer más cosas. Ahora, ¿qué tal que estimulamos la respuesta inmunitaria bloqueando PD1? Bueno, pues esto también ya se ha hecho, ¿no? Y en sepsis parece que mejora, pero ven, aquí tenemos bien poquitos pacientes también, cada puntito de estos es un paciente. Y hemos visto cómo mejora, pero no siempre. ¿Ven cómo hay personas que no aumentan la producción de interferón gamma, ¿no? Algunas sí aumentan mucho, otras no tanto. En promedio sí parece haber una pequeña tendencia, pero tampoco se ve nada sorprendente, ¿no? Cuando se maneja estas dosis, suele haber menos apoptosis de los linfocitos, más respuesta de interleucina 2, más respuesta de interferón gamma, pero nada realmente espectacular, ¿no? Nada que aquí digamos, bueno, pues puede ser el mejor tratamiento. Pues tampoco. ¿A alguien se le ha ocurrido también quitar entonces de la circulación a las células inmunosupresoras? Bueno, pues si quitamos a las células inmunosupresoras, esto se puede hacer a través de estos circuitos, ¿no? En los cuales
específicamente las células T reguladoras salen del sistema. Y también se ha intentado, pero pues tampoco hemos logrado grandes eventos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué diríamos de conclusiones? Quizá mi plática en ese sentido parece más pesimista que optimista, ¿no? Porque les he presentado muchas vías de estudio que se han ya utilizado sin el éxito que quisiéramos, y más bien yo lo que querría hablar sería, pues, que todavía es un área de investigación activa. Entonces, yo más bien, en vez de dar una impresión pesimista de que todavía no tenemos un tratamiento que sea específico, pues quisiera abordar la perspectiva optimista. O sea, de manera optimista, creo que aquí tenemos un área de oportunidad muy grande para seguir probando formas de hacer una inmunomodulación efectiva en los pacientes. Entonces, creo que el problema más importante es que los protocolos de investigación que se han hecho hasta el momento han ignorado o han omitido que la sepsis es una entidad heterogénea. ¿Qué significa esto? Que no todos los pacientes hacen mucha proinflamación, no todos los pacientes hacen mucha antiinflamación, no son dos etapas distintas, ¿no? Sino que es en realidad una sola etapa la que va a estar generando la proinflamación y la antiinflamación, y depende de nosotros generar estrategias que puedan regular ambas cosas para alcanzar la regulación. Con esto yo termino, estaré atento a preguntas, pero sí creo que es muy importante resaltar que el hecho de que todavía no tengamos una estrategia, más que malas noticias, es una invitación a que sigamos creando nuevos conocimientos. Agradezco muchísimo a la invitación de los organizadores a esta plática, y pues quedo a la orden para las preguntas. Gracias al doctor Israel León Pedrosa por una excelente ponencia. Vaya que nos deja con muchos conocimientos y nos invita a seguir estudiando y aprendiendo de la inmunología dentro de un padecimiento tan importante como es la sepsis. Los invitamos a que tramiten su constancia con aval académico. Les recordamos que esta sesión va a estar disponible a partir de este momento para que la sigan observando, para que la vuelvan a ver si es que así lo desean. Esto va a tener una vigencia de una semana, ¿sí? Y muchas gracias por su atención. Nos vemos en 2 semanas en Sepsis México. Buenas tardes.